Muy bien, empezamos la primera parte de la materia. Antes de empezar con las definiciones específicas de lo que es administración financiera, debemos tener en claro qué sectores vamos a estar trabajando durante el año y dónde se encuentran inmersas las finanzas de las empresas. Como se recordarán de economía, nosotros tenemos en este caso el que era uno de los sectores de la economía, el sector empresas. Dicho sector empresas en este caso va a estar relacionándose con inversores. Estos inversores con los cuales se va a relacionar a veces lo va a hacer de manera directa y a veces lo va a hacer de manera indirecta a través de intermediarios. En esa relación, cuando hablamos de dinero, siempre vamos a hablar de que va a haber ganancias y pérdidas para cada uno de los sectores dependiendo del caso. Esas relaciones que en este caso las vamos a estudiar no desde la economía, sino desde las finanzas, se relacionan todas en un tipo de mercado. Ese tipo de mercado a partir de ahora es el mercado financiero. Dentro de la empresa, las decisiones financieras son de dos grandes grupos, de inversión o de financiación, donde coloco el dinero que me sobra para ganar plata y a dónde pido cuando me falta. Esas son las decisiones de inversión y de financiación de la empresa. Los intermediarios lo que hacen justamente es actuar y unir a ese inversor cuando le sobra dinero y quiere tener una ganancia por su plata y la empresa que en este caso sería quien estaría necesitando el dinero. Ahora sí, empezamos con las definiciones. Por supuesto, vamos a ver qué quiere decir administración financiera. Ambas palabras vienen de administrar del latín, que quiere decir gobernar. Finanzas viene del francés. Finances es la ciencia que trata la administración de la renta pública. Esto es porque en la antigüedad lo único que se analizaba desde las finanzas o desde el dinero era todo aquello que tuviera que ver con el Estado. Podemos decir que hasta el 1900 las finanzas eran una rama de la economía. No se analizaba como una situación separada lo financiero de lo económico. A partir de 1920, que aparece el crecimiento industrial en el mundo y que las empresas se empiezan a financiar con plata de afuera, es decir, dinero de los bancos, empieza a haber una primera aproximación a los análisis financieros. Pero aparece la crisis del año 30, de 1930, y eso obliga a que los estados y los bancos empiecen a tener regulaciones para poder recuperar su dinero. A lo largo de la historia podemos ver que se identifican algunas herramientas específicas para el análisis financiero. Así podemos ver que en el año, entre la década del 40 y el 50 aparecen lo que decíamos un poco más profundos, los análisis externos. ¿Estos quién los hacían? Estudiantes que empezaron a ver que separar el flujo de efectivo de la empresa del flujo económico podía ser interesante, porque yo podía vender pero no ganar plata, o vender y no cobrar. A mediados de los 50 aparece más énfasis en la estructura financiera del capital, es decir, cómo financia la empresa su capital de trabajo. A mediados de la década del 50 también aparecen las primeras grandes computadoras, con lo cual los trabajos de análisis se pueden hacer a más grandes niveles. En la década del 60 aparece una teoría financiera que es teoría del portfolio, por supuesto lo vamos a ver a lo largo del año. Esta teoría lo que indica o lo que establece para el análisis y resguardo financiero es que uno puede armar inversiones en distintas carteras, es decir, invertir en distintas opciones para diversificar mi riesgo. Con una gano, con otra pierdo. Por ejemplo, puedo invertir un poquito de mi dinero en dólares, en un plazo fijo y en acciones. Son tres mercados diferentes. Si con uno pierdo, tal vez con el otro gane o en total pierda menos. A la década del 70 la debemos mencionar como esa década donde aparece
lo que se llama el modelo de fijación de precios de activo de capital. Y como aquí indica, parte del riesgo de la empresa se dice que no es importante para los inversionistas, porque se pueden reducir con los portfolios de las acciones. Es decir, acá lo que dicen es, no es tan importante el capital de la empresa, sino cómo armo yo mi portafolio. ¿Por qué? Porque la empresa puede ser muy buena, pero si en algún momento tengo algún inconveniente con una sola empresa, todo lo que gané lo perdí. En cambio, si armo portfolios, eso lo diversifico. La década del 80 se caracteriza por incertidumbre e imperfecciones del mercado. Aparecen aquí algunas innovaciones en las teorías financieras con tres grandes herramientas: la desregulación de los mercados, la desintermediación, es decir, cada vez las empresas con la globalización pueden acceder de manera directa a relacionarse inversores y empresas, no como vimos al principio con la necesidad urgente de tener un intermediario. Y aparece lo que se llama la titulación. Esto es garantizar operaciones con títulos, con papeles, de manera secundaria. Lo veremos a lo largo del año. Aparecen, por supuesto, a medida que van avanzando los años, los cambios en las funciones de los gerentes, que pasamos de funciones que tenían casi que ver con cuestiones económicas a utilizar, como podemos ver, nuevas técnicas sobre la preocupación exclusiva de lo que es la liquidez de la empresa, el cash flow, la plata de todos los días, o a utilizar nuevas herramientas para analizar inversiones y no solamente el resultado económico de ventas menos costo menos gastos, sino la utilización del valor actual de las operaciones. ¿Cuáles eran los problemas tradicionales de la función del administrador que atendían solo empresas? A lo largo del año esto cambió incluso hasta el tipo de sociedades y hoy sabemos que el asesoramiento y la función del administrador financiero es para todo tipo de ente y para todo tipo de, como se dice hoy, persona humana. Aquí tenemos las tres partes más importantes de la actividad de un administrador financiero: sus funciones, sus tareas y las decisiones que toman. Esto es importante y como administrador financiero ustedes tienen que saber que no es lo mismo tomar decisiones siendo parte de la empresa que tomar decisiones siendo asesor. Es decir, no es lo mismo ser el gerente financiero de la empresa que el asesor financiero de la empresa. Como gerente la decisión es mía. Como asesor debo darle las opciones al dueño o al gerente con las ventajas y las desventajas para que él tome la decisión final. Hasta aquí, introducción de la materia. Lo que vamos a ver ahora es un pequeño repaso general de qué es lo que se va a ver a lo largo de todo el año. Empezamos, por supuesto, con la definición de finanzas de la empresa y las responsabilidades o funciones del administrador financiero. ¿Qué es lo importante durante el año? Lo que vamos a estudiar: aprender técnicas, herramientas usuales para poder hacer análisis y trabajar con el dinero de las empresas. Esas herramientas lo que me van a permitir es la toma de decisiones. Poder tomar decisiones implica que yo tengo que conocer los modelos financieros que hay, las opciones con las que cuento. Para eso, por supuesto, realizo cálculos. Esos cálculos, si los hago de antemano, los vamos a llamar planificación o presupuestos. Siempre todos esos cálculos llevados a el dinero, al flujo de fondos, al movimiento de la plata, porque con eso puedo determinar cuánto me cuesta esa plata que necesito conseguir. Si la tengo y es del dueño de la empresa, tendrá un costo. Si no la tengo y la tengo que ir a pedir a los bancos, como ustedes ven hoy en la situación parcial que está la Argentina, tiene otro costo. Entonces, ese dinero que yo necesito, que tiene un costo, puede ser un costo propio y un costo ajeno. Vamos a estudiar durante el año cómo son y cómo se calculan cada uno de estos. Una vez que yo sé cuál es el capital y cuánto necesito, lo que voy a definir es cómo hago la estructura del capital de la empresa. Si hago con capitales propios o con capitales de terceros. Si aporta el dinero el socio o si la empresa pide prestado afuera.
Si aporta el socio, ¿cuál va a ser la política de dividendos que ustedes estudian en contabilidad? Todo eso basado en decisiones de financiación y de inversión, que como vimos al principio son los dos grandes grupos sobre los que se maneja el dinero de una empresa, o lo que necesito o lo que me sobra. Lo importante en el análisis financiero es saber que el dinero no puede estar quieto en el tiempo. Siempre tengo que estar tratando de hacer opciones de inversión lo mejor posible para que el dinero que me sobra me genere ganancias, el dinero que me falta lo consiga el valor más barato, siempre relacionado con algo que estudiamos el año pasado, que es la inflación, que vamos a retomar este año ese concepto, pero ahora relacionado desde la empresa.